Salmo 84. Salmo 84, y vamos a leer solo los primeros 2 versículos. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhelo de Dios, titulado a este sermón, y vamos a reflexionar en este salmo con la ayuda del Señor. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos un momento de oración. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede de oír tu palabra. Cada uno de nosotros estamos expectantes. Queremos oír tu voz. Y queremos decirte, habla, Señor, porque nosotros estamos prestos a oírte. Rogamos tu bendita asistencia por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hemos visto por algunos domingos ejemplos de amor a Dios, ¿verdad? Vimos el Salmo 18, versículo 1, donde el salmista prorrumpe con un cántico de alabanza, de gratitud a Dios y expresa su amor a Dios diciendo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Reconoce implícitamente que él es débil y que encuentra en Dios su fortaleza y lo ama. Luego, el domingo siguiente, vimos el Salmo 42 y ahí tenemos también otra manera en la cual el salmista expresa su amor y lo compara a un animalito, a un ciervo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esto no es un ciervo que está en un arroyo, es un ciervo que está en el lecho seco. Y él olisquea el horizonte y brama por el agua. Tiene sed. Y ese lugar donde él está, que debería haber un arroyo, está seco. Pero él sabe que allá lejos en las montañas desciende el agua y en algún momento ese arroyo seco en el cual él está se va a llenar de agua. Entonces, el salmista compara su ansiedad por Dios, su anhelo por Dios y con la del siervo. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, desea las corrientes de las aguas, anhela las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El domingo pasado nos detuvimos en el Salmo 73. Y entre los muchos versículos que hay ahí, hay uno ciertamente que expresa de una manera tan profunda, tan íntima el salmista su amor por Dios, que lo lleva a decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Todo lo que él conoce, todo lo que ha traído alegría a su alma, todo lo que ha sustentado su ser, todo lo que sus ojos han visto de la belleza de la creación de Dios, todo es hermoso, todo es perfecto, pero comparado con su Dios, estas cosas, como dice Pablo, las tengo por desecho. Él anhela a su Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos
sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Qué distinto del hombre que no conoce a Dios, ¿verdad? Porque está lleno de deseos, está lleno, tan lleno que él codicia y se encuentra frustrado, enojado y busca la manera de tener aquellas cosas que su alma anhela. El creyente, lo único que anhela es a su Dios. Hoy día vamos a meditar en este salmo, en el Salmo 84, solo en los primeros versículos. Yo pensaba hacer algo con todo el salmo, pero no, el tiempo no me va a dar. Así que solamente me detuve aquí. Notamos nosotros en cada uno de estos salmos que este afecto nace en Dios, pues es la respuesta agradecida del salmista al obrar de Dios a favor de él. Dios es mi fortaleza y yo lo amo. Dios es la satisfacción de mis necesidades básicas y yo lo amo. Nada de lo que hay aquí en la tierra me satisface como Dios que está en los cielos. Él, entonces, ha obrado a mi favor. Por eso es que Juan puede decir en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 9, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un antiguo himno dice, hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo, no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Es un himno antiguo, un poco antes de la guerra de secesión en Estados Unidos. El autor del himno, él recuerda, él anhela no las paredes de su casa, no los ladrillos o el material del cual estaba hecho su casa, sino que lo que él anhela es la atmósfera que se encuentra en su casa. Eso es lo que él anhela, eso es lo que él desea. Y cada uno de nosotros, en cierta manera, también extraña lo mismo. Cuando nosotros estamos fuera de nuestro hogar, anhelamos el hogar. Podemos estar tal vez en una casa más grande. Yo he estado en unas casas inmensas, tal vez con muchas más comodidades y más lujo. Pero no hay como mi hogar. No hay como mi casa. Este es el sentir del salmista en el presente salmo. Él anhela el santuario de Dios porque ahí habita Él. Ahí habita Dios. Y donde Dios está, ese es el lugar de felicidad y de satisfacción pura. Y el salmista lo sabe y eso es lo que anhela. En el Salmo 16 y en el versículo 11, dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que anhela. Muchas veces
ese deseo de volver a nuestra niñez. Se refiere a esos momentos gratos de quietud, de armonía, de felicidad, de juego. Es la atmósfera lo que nosotros deseamos volver a vivir. Anhelamos eso, porque eso nos bendijo. No es posible, pero en la presencia de Dios, el salmista dice que hay plenitud de gozo. Esto es un presente constante. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, hay cosas deleitosas siempre a mano del Señor para dárnosla a nosotros. No sabemos si con ocasión de este salmo ya existía el templo, un edificio permanente, o solo estaba el tabernáculo, una especie de tienda, de carpa. Pero eso no tiene importancia. ¿Por qué? Porque el salmista lo considera bello, amable, dice, en el versículo 1. Cuán amables son tus moradas, note el plural. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Ese es el lenguaje de la poesía, es el lenguaje del amor. ¿Qué es fácil? ¿Qué es lo sencillo de amar? Tus moradas. O donde tú estás. La palabra morada significa residencia o donde Dios mora. Pero también en el hebreo esta palabra significa majestad. Es un lugar majestuoso donde Dios mora. Es un lugar majestuoso y sublime. Allí mora Dios y yo lo amo. La gloria y la grandeza del santuario es porque allí está el Señor. Eso lo hace admirable, eso lo hace glorioso, eso lo hace excelso, eso lo hace majestuoso, la presencia del Señor. Dios había dicho por medio de Moisés, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Un lugar. Dios había dicho que iba a preparar a su pueblo. Amamos lo que conocemos. Donde hay amor, allí hay una relación previa, por lo que podemos concluir que no podemos amar lo que no conocemos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora bien, ¿quiénes tenían esta responsabilidad? ¿Los egipcios? ¿Los paganos? No, los israelitas. Porque Dios se había revelado a ellos y ese fue el inicio de esta relación de amor. Es lo mismo que dice Juan. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El amor viene de Él, porque Dios es amor.
Ahora bien, los israelitas debían obedecer a Dios con prontitud y alegría. Ellos debían amar a Dios y su santuario, el lugar que Él había escogido para hacer allí su morada entre ellos. El salmista lo sabía y anhelaba a Dios y su santuario. Allí Dios se revelaba y era adorado. Era un lugar físico, ya sea el templo o el tabernáculo de reunión. Daba lo mismo de que fuera un edificio sólido o un edificio transitorio, como lo era el tabernáculo. Pero daba lo mismo, porque si era el lugar donde estaba el Señor, allí Él quería estar. Ahora bien, Dios se ha revelado a nosotros en Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. No necesitamos entonces un lugar físico para estar en la presencia de Dios. Pero tal como Israel olvidó que la importancia del templo estaba en el que lo santificaba, así también nosotros olvidamos que amarlo y anhelarlo no tiene que ver con cosas externas, sino con una búsqueda sincera de una vida de santidad que se expresa en obediencia a Él y su palabra. ¿No lo obedece? No lo amas entonces. Su palabra dice una cosa, pero tú vives de otra manera. Ah, querido, entonces no lo amas. Solo te has conformado a lo externo de una religión superficial y vacía, y el Dios que crees adorar no es el Dios vivo y verdadero, sino un ídolo que tú te has fabricado. Israel se conformó con la externalidad, con lo externo de la religión, con el ceremonial. Mira cómo es reprendido en Jeremías capítulo 7. Vamos a Jeremías capítulo 7 y vamos a leer algunos versículos ahí. Y miren, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, el templo. Ponte a la puerta de la casa de Jehová, versículo 2 del capítulo 7 de Jeremías, y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ellos estaban confiando en las paredes del templo. Ah, no nos va a pasar nada porque este es el templo del Señor y el Señor no va a permitir que su templo sea destruido. Templo de Jehová es este. Nada me va a pasar aquí en estas puertas. Dentro de sus murallas estoy a salvo. He aquí, versículo 8. Vosotros confiáis en palabra
palabras de mentira que no aprovechan. Note en el versículo 2 al final que le dice, ellos entran por estas puertas para adorar a Jehová, van a adorar al Señor a su templo, van a adorar al Señor a su santuario. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Versículo 9, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Iban a adorar al templo. Confiaban en el rito, confiaban en la ceremonia, confiaban en la costumbre y en la rutina de ir a un lugar que había sido proclamado para adorar a Dios, pero en sus corazones había inmundicia, en sus manos había suciedad. Dios lo ve y no le agrada. Otra cosa que vemos nosotros al comienzo de este salmo es la unión indisoluble entre dos aspectos o virtudes de Dios. Dios es amable, sumamente amable, fácil de amar, pero también Él es soberano, que es a lo que hace referencia el nombre con que Él se manifiesta 4 veces en este salmo, Jehová de los ejércitos. Véalo en los versículos 1, en el versículo 3, en el versículo 8 y en el versículo 12. Jehová de los ejércitos. Esto me habla, este nombre de Dios me habla de que Él es el soberano. Él es amable, pero Él es soberano. Esta doctrina de la soberanía de Dios, aborrecida por los infieles y por los ignorantes, es sumamente preciosa a los oídos y corazón de los suyos. Por esa razón es que podemos descansar en Él, podemos confiar en Él. Él es el Todopoderoso. Estamos guardados por su poder. Estamos protegidos por su bondad, guiados por su sabiduría, fortalecidos por sus promesas, seguros en su amor, aceptos en su gracia y benditos por su persona. Él es Jehová de los ejércitos, el soberano, el rey del universo y mi redentor. Él me miró y me amó desde toda la eternidad. Nada había en mí que lo predispusiera a Él a amarme. Él me amó y me ama de pura gracia. Dice en Oseas capítulo 14, versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Cuando contrasto este versículo con mi propia vida, hermano, claro que es así. La rebelión mía, la rebelión tuya, la rebelión del hombre es incurable. Dios debe intervenir. Y cuando Él interviene, interviene por amor y con amor.
nos amó y nos atrajo a Él. Mira cómo lo dice en el capítulo 11, versículo 4 del mismo libro de Oseas. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Yo no lo busqué. Más bien, yo huía de Él. Fue Él el que me buscó y me halló. ¿Y cómo me halló? Encuentro un símil muy parecido ahí en Ezequiel capítulo 16, los versículos 4 al 6. Está hablando Dios de su pueblo y dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Así estábamos, como criaturas abandonadas, a merced de las inclemencias del tiempo y de las fieras del campo. Nada podíamos hacer por nosotros mismos, ahogados en nuestra propia inmundicia. Pero Dios pasó junto a nosotros y nos miró, extendió su mano y nos dio su hálito de vida y nos hizo nacer de nuevo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, nos corrobora esta verdad y le dice a los efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos halló, nos dio vida y nos atrajo así. En el Salmo 65, versículo 4, el salmista dice: bienaventurado, feliz, dichoso el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habites en tus atrios. Ah, hermano, qué bienaventuranza es esta que gozamos, de haber sido escogido y atraído a nuestro Dios. El salmista expresa los anhelos del alma que debiera exhibirse en todo creyente. Y ahora vamos al Salmo 84, al versículo 2. Dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La apreciación del salmista por la morada de Dios no era solo porque era un lugar hermoso. Él lo anhelaba porque deseaba la comunión con Dios, que allí se manifestaba. Era un deseo ardiente, no algo pasajero, algo puntual, sino algo que crecía con la expectación del encuentro. Tanto así que él dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Allí el salmista se encontraba con Dios y todo dentro de él, su carne, su cuerpo, su corazón, su mente, deseaban a Dios y por tanto él amaba su habitación, el lugar donde Dios estaba.
Este es el mismo deseo ardiente que tenemos por Cristo. Observa aquí que cantan en el versículo 2. No necesariamente es algo alegre, ya que esta palabra indica clamor fuerte, como en el Salmo 17, versículo 1. Hoy también lo encuentras en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19, donde dice, da voces en la noche por la vida de tus pequeñitos. O sea, cuando se teme por la vida de un hijito pequeño, ¿verdad? No nos guardamos del volumen de nuestra voz. Entonces, esto no es un cantar como nosotros nos imaginamos, sino que es un clamor fuerte. Dice Trapp, explicando esta palabra, que clamor fuerte es como si un niño llora de hambre con todas sus fuerzas, con sus pies, con sus manos, con su cara. Todo él llora. Los que hemos tenido hijos y nuestro hermano Luis con su esposa saben de qué estoy hablando. ¿Ah? Cuando la niña llora porque tiene hambre, no es que solamente salen unas lagrimitas. No, son sus brazos, su cuerpo, sus piernas, todo ella llora. El salmista dice, mi corazón y mi carne claman por el Dios vivo. Hay una necesidad insatisfecha que se busca suplir y que el salmista entiende que solo Dios la puede dar. Solo Dios puede satisfacer esa necesidad. Agustín decía que el hombre tiene en su corazón, hay un agujero en forma de Dios y solo Dios lo puede llenar. Ah, pero hoy hay muchos creyentes que se sienten satisfechos. Ellos están satisfechos y están cómodos y nada saben o han olvidado de este clamor, de este deseo, de este anhelo por la comunión con Dios. Les da lo mismo. Ellos se han acostumbrado a la rutina. Y si echan de menos tiempos pasados, echan de menos porque era un tiempo en el cual salían de su casa y iban a un lugar que se llama casa de oración y ahí veían los hermanos y después regresaban. Eso es todo, pero no hay un anhelo por Dios. Y los encontramos también en las Escrituras. En Efesios capítulo 2, perdón, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. El apóstol Juan le habla a la iglesia en Efeso, o Dios le habla a la iglesia en Efeso por medio del apóstol Juan, y le dice un reproche, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ve? La iglesia de Éfeso, una iglesia que fue enseñada por Pablo, una iglesia que fue enseñada por Apolos, una iglesia que Dios habló y trató con ellos de una manera tan especial, fundada por los mismos apóstoles. Sin embargo, llegó un momento en el cual ellos se encontraron satisfechos consigo mismos, con su trabajo, con su obra, cómo ellos podían identificar la sana doctrina de la doctrina falsa. Se conformaron con eso, pero Dios le dice, mira, tengo una cosa contra ustedes. Han dejado su primer amor. En el capítulo 3 y en el versículo 17 nos encontramos con otro lamento, podríamos decir, pero es más que un lamento este. La iglesia de la Odisea
lo tenía todo. Tanto que dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así se veían. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué distinto. Qué distinto. Los hermanos de la Odisea, a quienes Pablo les escribió y le dice a los colosenses, hermanos, cuando ustedes hayan leído esta carta, que la lean también los hermanos de la Odisea. Y la carta que yo le escribí a los hermanos de la Odisea, léanla ustedes también. Pablo tenía una preocupación pastoral por estos hermanos de la Odisea. El apóstol Pablo. Sin embargo, había llegado un momento en los cuales ellos ya se sentían llenos, satisfechos. Nada les falta. Seguramente tenían su buen edificio, tenían sus programas, tenían todo lo que debían tener y más. No tengo necesidad de nada. Ah, pero la mirada de Dios, que ve más allá de la futilidad de las cosas que se ven, te dice, pero no sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Qué tremendo contraste. Qué tremendo contraste. Hermano, y yo debo preguntarme, ¿qué tipo de creyente soy? ¿Con cuál me identifico? Me identifico con el salmista por este clamor, por este deseo, por este anhelo de Dios. ¿O me identifico con los hermanos de Éfeso? ¿O soy como los hermanos de la Odisea? Pero no respondamos todavía. El salmista viene al encuentro del Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Él no viene por el ceremonial. Él no va por la liturgia, ni por los mullidos sillones o por la preciosa arquitectura. Tampoco él va porque extraña a sus amigos y conocidos o porque él cuando va puede hacer contacto para futuros negocios. No. Él no va para admirar el ceremonial. Él no va para emocionarse con los cantos. Él no va para admirar las oraciones del sacerdote. Qué lindo ora el sacerdote. No va para eso. Tampoco él va porque le gusta un determinado lenguaje teológico. Qué bien hablan. Ah, pura Biblia. Qué hermoso. Eso es lo que me gusta a mí. No, él no va por eso. Él no va porque eso es lo que se espera de él. Bueno, yo soy creyente y el domingo nos congregamos y tengo que ir por eso. ¿Cómo no voy a ir? No, él no va porque él tiene que ir. Él no va porque es un buen lugar. No hay mejor lugar que la casa del Señor. Claro que sí, ahí me conviene estar. No va por eso. Ese no es su principal inquietud. Eso no es lo que lo motiva a congregarse, a reunirse con sus hermanos para adorar a Dios. Él no va ahí para ser mejor. Él no va porque quiere que, bueno, Señor, mire, te he metido en tantos problemas, voy a ir a la iglesia, arregla mi matrimonio, arregla mi vida, dame paciencia, Señor, con mis hijos, ayúdame con mi enfermedad, ayúdame con mi trabajo. No, no va por eso.
No. Él anhela al Dios vivo. Él anhela esa relación. Él anhela la persona de Dios. Este énfasis nunca será demasiado porque tenemos tendencia a tener una idea equivocada del lugar de reunión. El templo, la casa de oración, el lugar de reunión puede convertirse en un escape impío, como lo puedes ver en Ezequiel capítulo 8, los versículos 4 al 18. Ve las cosas que hacían en el templo. Un escape impío, un ceremonial disfrazado. Se pretendía que se le estaba rindiendo culto a Dios cuando se estaba realmente adorando a los ídolos. O también podemos convertir el templo en un lugar de idolatría. Al mismo templo en un ídolo, como lo leímos recién en Jeremías capítulo 7. Y hasta los hay, como los que poblaron Samaria, luego de que Samaria fue llevada al cautiverio. Trajeron gente de otros lugares a poblar Samaria. Y resulta que ellos no solamente vinieron solos, sino que ellos trajeron sus dioses. Y en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33, dice que ellos temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Cómo es eso? Me contaba un amigo pastor en Estados Unidos que tenía un miembro de la iglesia, una hermana que iba ahí calladita domingo tras domingo a la iglesia. Se hizo miembro de la iglesia, fue bautizada. Y lo que él no sabía es que esta hermana, todos los domingos a la mañana iba a misa primero. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. En el versículo 34 de ese capítulo 17 de Segunda de Reyes dice, y así hacen hasta hoy, ni honran a Jehová. Claro, no pueden temer a Dios si están honrando a otros dioses. Pero hay algunos así también. Pasan por hermanos. Porque van con sus Biblias. Porque van a lo mejor de terno y corbata. Temen a Jehová y honran a sus dioses. El salmista, en cambio, consideraba ese lugar el lugar para encontrarse con el Dios vivo. Él amaba la casa de Dios porque él amaba al Dios que moraba ahí. Su corazón y su carne podían clamar en alta voz, no por el altar ni por el candelero, sino por su Dios. Entonces, ahora debes responder la pregunta que Dios nos hace. ¿Qué tipo de creyente te identifica? ¿El salmista? ¿Éfeso? ¿La Odisea? ¿Los pobladores de Samaria? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Un mayordomo celestial que se ve obligado a responder a tus requerimientos? ¿Cristo para ti es el último recurso al que acudes cuando todo falla? ¿O es el Dios vivo y verdadero, el alto y sublime, el que habita en luz inaccesible, el santo y temible, el misericordioso y eterno Dios? Seas uno u otro. Y mira qué gracia,
sea uno u otro, ven a Cristo ahora. Pero ven con un corazón contrito y humillado. Porque escrito está, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Cristo ahora. Da vuelta a la página. Tal vez Dios hizo una obra en tu vida tiempo atrás, pero te has olvidado de ese enamoramiento de Dios que te hace desearlo cada día. A lo mejor estás pensando que cómo te ha ido bien, que nada te falta, que tienes de todo, entonces ya no necesitas nada. Escucha hoy, eres nada más que un miserable, un desventurado, un pobre, ciego y desnudo. Esa es tu condición. O tal vez eres como aquellos que poblaron Samaria, que iban al templo por la tarde, pero por la mañana honraban a sus dioses. No podemos servir a dos señores. Dios exige adoración exclusiva. Él no comparte su gloria con nadie. Por eso, ven a Cristo. Él te espera. Oremos.